Corte Electoral convoca a la ciudadanía para el acto de referéndum a realizarse el próximo 16 de abril, a efectos de pronunciarse sobre la vigencia de la ley de caducidad. Después de 11 años de dictadura, la democracia debió solucionar el problema militar. A fines de 1986, los partidos tradicionales votaron una ley que borró los delitos cometidos contra los derechos humanos. Pero no fue la única alternativa. Poco después de aprobada la ley de caducidad, varias fuerzas sociales y políticas se organizaron para propiciar un recurso que derogase la norma. El referéndum se produjo solo 2 años y medio después, luego de una ardua tarea de recolección de firmas. De acuerdo a los resultados del plebiscito, la ley de caducidad ha sido confirmada. Sin duda, debe acatarse su pronunciamiento, el pronunciamiento del cuerpo electoral. Este plebiscito, manifestación cívica de democracia directa, se realizó porque más de 600.000 ciudadanos lo promovieron con su firma. Un 40% de los uruguayos han votado hoy por la anulación de la ley. Nuestro reconocimiento a todos los ciudadanos que apoyaron esta causa. El país y todas sus instituciones no pueden ser insensibles a la circunstancia de que cerca de la mitad de la población discrepó radicalmente con la solución de la ley de caducidad. Si bien su contenido debe ser acatado, también debe aceptarse como compromiso de alcance nacional que jamás y bajo ninguna circunstancia podrá repetirse en la República la violación de los derechos humanos cuyo enjuiciamiento no habrá de realizarse. A 10 años de distancia, creo que el tiempo ha demostrado que la ley de caducidad, que yo voté con total convicción en aquella oportunidad, pero con reparos de conciencia en cuanto a que no era una solución justa o equitativa, puedo asegurar que el transcurso del tiempo ha robustecido aquella convicción que tenía inicialmente. Si hoy se volviera a votar la ley de caducidad, la volvía a votar en contra. Y si se votara a favor, volvía a encabezar un movimiento para desarrollar un plebiscito. Pero yo no tengo empacho en decir que en el año que se votó esta ley, yo tenía una lucha interna entre lo que es haber estado en contra de la ruptura del sistema democrático en el país, haber estado en contra del régimen militar, por un lado, haber estado en contra de algunas prácticas del gobierno militar y por el otro lado de la necesidad de ver un país definitivamente embarcado en su reconciliación. Al estilo uruguayo y de acuerdo a la mayoría del espectro político, esto es una pacificación, ¿verdad? Es una pacificación a mi juicio, con pie de barro, pero bueno, tarde o temprano nos vamos a estar enfrentando a episodios que nos complican la vida. Es decir, una cosa es lo que uno resuelve adentro de fronteras y otra cosa es lo que sucede afuera de fronteras. En aquel momento yo pensé que el asunto iba a ser definido por el voto popular y como que la página se iba a dar vuelta rápidamente. Con el andar de los años y analizándolo esto actualmente, uno ve que hay temas que sí, que quedan legalmente y jurídicamente aparentemente terminados, pero hay cosas que siguen. La memoria de los familiares nunca puede cerrarse mediante un decreto, mediante un voto. Creo que es una gran desilusión la ley de caducidad. Yo creo que esa es la valoración fundamental. Lo digo desde la emoción, más que desde el análisis jurídico-político, ¿no? Un asalto a la ilusión, un asalto a la esperanza y una gran macana ética. Yo creo que le deja al país un estigma en el aspecto moral de la construcción de este país y de las generaciones
que vivieron la dictadura, ¿no? Yo, Gregorio C. Álvarez, Teniente General, me comprometo por mi honor a desempeñar lealmente el cargo que se me ha confiado y a guardar y defender la Constitución de la República, los actos institucionales y las leyes fundamentales inspiradoras del presente proceso institucional. Luego del plebiscito de 1980, en que la dictadura fracasó en su intento de reforma constitucional, se abrió una segunda y accidentada etapa hacia el retorno a la democracia. En 1982 se realizaron elecciones internas de los partidos, pero no todos sus líderes pudieron participar y el Frente Amplio fue excluido del proceso. Muchas de estas proscripciones continuaron aún después de cerrarse 2 años más tarde las conversaciones entre las autoridades militares y la mayoría de las fuerzas democráticas, incluidos varios sectores de la izquierda. Los opositores más decididos a la dictadura propiciaron la amnistía general e irrestricta para los presos políticos. Por otra parte, reclamaron juicio para quienes violaron los derechos humanos. En noviembre de 1984 se celebraron elecciones nacionales. En ellas resultó triunfador el Partido Colorado. Quienes veníamos de la dictadura, en mi generación además que crecimos a la conciencia en dictadura, la salida democrática era una gran esperanza. Vivimos aquel 1 de marzo del 85, más allá de nuestras posiciones partidarias, con una gran emoción, con un gran entusiasmo. Nos llevábamos el mundo por delante de alguna manera. La ley de caducidad, la aprobación de la ley de caducidad creo que fue un mazazo a la esperanza de una reconstrucción de este país que teníamos. En el 85 se empiezan a radicar en la justicia ordinaria, en la justicia civil, las primeras denuncias sobre violaciones de derechos humanos. Cabe acotar que solo se radican aquellas denuncias que están relacionadas con las violaciones más gruesas a los derechos humanos, con los delitos de lesa humanidad, asesinatos, secuestros, desaparición de niños, violación de mujeres. No hay denuncias simplemente por torturas. Hoy, a 13 años de la reinstitucionalización democrática, yo digo que aquel primer periodo de gobierno democrático después del gobierno de facto, presidido por Sanguinetti, básicamente tenía una prioridad. La prioridad era asegurar, en primer lugar, el mantenimiento de la democracia, que no fue ni tan difícil como algunos suponen, porque entre otras personas estaba Sanguinetti al comando de todo esto, ni tan fácil como alegremente otros suponen. Y también el periodo en el que había que cicatrizar heridas o empezar a cicatrizar heridas. La transición, yo lo he dicho muchas veces, para mí está terminada, militarmente está terminada. Hay una necesidad de acomodamiento de las fuerzas en el país y de posiciones en el país, que eso puede llevar un tiempo más, pero no creo que supere este periodo de gobierno. El tránsito de la dictadura a la democracia significó un tiempo en donde lo que rigió no fue la lógica del derecho, sino la lógica de los hechos. El sentimiento de justicia se sacrificó por una necesidad política, actuando como enseñaba Max Weber y repetía el doctor Carlos Quijano,
no de acuerdo a la ética de la convicción, a la ética de mi moral, de mi escala de valores, sino a la ética de la responsabilidad. Porque los políticos y los gobernantes, cuando toman decisiones, no tienen solo que pensar en si es justo o injusto, sino qué consecuencias trae, porque de pronto, por tomar una decisión justa, encadena una serie de consecuencias que causan daños, perjuicios, molestias y males al conjunto de la sociedad. Entonces, a veces no hay más remedio, por la ética de la responsabilidad, que sacrificar la convicción para hacer lo que es más beneficioso para el conjunto de la sociedad. Si hay presos que tienen 9 o 10 muertes en haber y van a salir en libertad ahora a breve plazo, no veo por qué se va a juzgar a integrantes de las Fuerzas Armadas por haber cometido tal o cual desmán. Y cuando empiezan a pronunciarse las primeras sentencias de la Suprema Corte de Justicia, dándole competencia precisamente a la justicia civil para que investigue los delitos de lesa humanidad, en ese momento entonces empieza la justicia a citar a los posibles involucrados, a los primeros militares que se citan, y en ese momento es que el gobierno decide que hay que votar una ley porque los citados no van a concurrir, van a desacatar. Las citaciones, había citaciones, ¿no? Nunca llegaron a los destinatarios, las interceptó el comandante en jefe y las guardó en la caja fuerte de la comandancia, y los citados fueron todos colocados en situación de arresto para que no fueran, así que eso se consumó. El quiebre institucional, en cierto modo, se llegó a producir. La manera que tuvieron los partidos que se consideraban con responsabilidad política, porque apelaban a eso también, a la responsabilidad, a la ética de la responsabilidad. La manera que tuvieron de que los militares no se presentaran fue autorizarlos a no presentarse. Esas son frases que se dice, bueno, sí, hay unas citaciones en la caja fuerte. Yo diría que eso no importa nada. O sea, ese hecho era yo diría, absolutamente episodio. Acá lo que estuvo en juego es la guerra o la paz. Ese es el tema. Acá no había posibilidad democrática con fuerzas armadas marginadas. Eso no es posible en el Uruguay, en la Argentina, ni en ninguna parte del mundo, mi amigo. La página queda como una página de vergüenza histórica. Yo digo que cuando todos leemos el Éxodo y vemos un pueblo detrás de un líder, dejando todo y marchando con un inmenso sacrificio hasta la Yui, con todas las dificultades que eso señalaba, que eso indicaba, que eso involucraba, nosotros sentimos un legítimo orgullo histórico, digamos, que nos une a todos en torno a páginas que son de verdadera gloria nacional, aunque aquello no haya sido una victoria. Pero es que no existía fuerza del Estado para sancionarlos, porque son los depositarios de la fuerza pública. Y ellos habían entregado el poder, como dije yo en el discurso que pronuncié en el Senado, haciendo mía una frase de un famoso tango de Enrique Santos Discépolo. No lo entregaron para sufrir la burla atroz de dar todo por nada, es decir, dar el poder, dar los privilegios, pero lo dieron a cambio de su tranquilidad personal y de que no fueran perseguidos, no lo dieron para ir a la cárcel. Bajo esa situación se van sucediendo proyectos de ley, uno se vota en contra, otro también, y al final nace este último con la presión de que un lunes tiene que concurrir un militar a un juzgado y rápidamente, entre el sábado y el domingo, se vota la ley de caducidad. A mí la salida no me gustó ni de su origen. Nosotros no aceptamos ni el pacto del Club Naval. Fuimos a la elección bajo protesta, teníamos a Wilson Ferreira preso. Yo creo que sin duda había otras salidas. Incluso aquí creo que tenemos que ser críticos con las actitudes que nosotros mismos tomamos en aquellas épocas. Yo no sé si recordarán que en septiembre de 1986, creo que fue, hubo un proyecto que presentaron los entonces senadores Batalla y Sumarán que proponían que la investigación fuera llevada adelante por los tribunales de apelaciones. Se creaban una especie de tribunales especiales ya existentes, pero eran especiales para este caso. Nosotros nos opusimos en aquel momento al proyecto Sumarán Batalla. Hoy, a título personal lo digo, creo que fue un error. Claro, hoy tengo las cartas vistas de lo que fue la ley de caducidad. Hicimos un proyecto de ley muy completo y nunca logramos, no solo que no se sancionara, Batalla y yo teníamos alguna influencia política en aquel momento, nunca conseguimos ni siquiera que saliera de la comisión
del Senado de la República. Y evidentemente fue un proyecto que en el desenlace que tuvo, que quedó muerto allí en la carpeta de la comisión, ya demostraba que el tema no era jurídico. Ese final, ¿verdad?, demostró que el tema no era de derechos humanos, que el tema era un tema político. La ley de caducidad fue una ley sancionada el 22 de diciembre del 86, por la cual el Estado declaró que renunciaba a la acción penal, a la acción punitiva contra policías y militares que hubieran delinquido contra los derechos humanos durante el gobierno de facto. Ha sido, en definitiva, una ley de amnistía y nosotros consideramos que esta ley de amnistía es la contrapartida a la ley de amnistía que se había sancionado en 1985 y que comprendió a todos los elementos subversivos que habían atentado contra las instituciones del país en la década del 70 y que en buena medida fueron también la causa o el origen del golpe de Estado que luego sufrió el país. La violencia comenzó desde arriba. Sí, la violencia comenzó desde arriba. La estructura de la dominación económica quedó al desnudo. Decretó que era la hora del garrote. Y como siempre, cínicamente, culpó del desorden a las masas estudiantiles y a las masas obreras. Como comandante en jefe, impulsé la ley de caducidad, ley que lleva a las Fuerzas Armadas a un estado de tranquilidad una vez que es aprobada en el Parlamento. La ley dice, en función de la lógica de los hechos. La lógica de los hechos no era ni más ni menos que las circunstancias especiales que se vivían en un momento de transición, llámense presiones y condicionamientos, que implicaban la imposibilidad de actuar en función de la lógica del derecho. Se ha dicho que yo redacté la ley o que hubo una comisión, no. El texto de la ley lo redactó Sturla. Él trajo la solución, le introducimos unos retoques con una comisión que había designado el directorio del Partido Nacional, donde creo recordar que estábamos el doctor Williman, el senador García Costa, el senador Sumarán, el senador Juan Martín Posadas y yo. Pero el doctor Sturla no solo redactó ese proyecto de ley, sino que tenía 3 fórmulas más, según nos dijo. Yo, cuando leí la primera, le dije, no es necesario ver las demás. Con esta ya está resuelto el problema. Y el problema se resolvió. La votación de la ley de caducidad del 22 de diciembre del 86 produjo una gran frustración en el pueblo uruguayo, una gran irritación en grandes masas de la población, y eso había que canalizarlo, y por suerte nuestra Constitución contaba con un artículo que permite que las leyes sean sometidas a referéndum. ¿Usted cree que el tema de los derechos humanos está superado ya? Pienso que sí. Pienso que institucionalmente está superado. Primero porque se ha votado una ley, y contra una ley nadie evidentemente puede lanzarse a desafiarla. Lo dijo el propio general Sereñi aquí en el programa de ustedes con toda claridad mucho antes, diciendo rotundamente que cualquier solución legislativa tiene que ser respetada y será respetada. O sea, no tengo duda de que esta ley será respetada. Nadie tiene derecho a no hacerlo. En segundo lugar, me parece que esos son intentos hoy productos del impacto, de la pasión que despierta un tema indudablemente polémico, pero que pasará. No creo que nadie quiera hoy mantener vivo un enfrentamiento que nos va a retrotraer a épocas que nadie deseamos.
Los tupamaros son quienes han salido hoy hablando de un referéndum y alguna gente habla de que podría apoyarlos o no. Me parece que es un error, espero que reflexionen, no conduce a nada, como no sea un enfrentamiento. ¿A dónde lleva eso? Surgió espontáneamente, al margen de los partidos y de las organizaciones establecidas, como un movimiento de opinión destinado a dar respuesta a una ley de impunidad que llama paz a la humillación nacional. Señor vecino, hoy se hace presente la Comisión Nacional Pro Referéndum para que usted tenga la oportunidad de sumarse a esta campaña nacional y popular de reafirmación democrática. Hoy todos los uruguayos sabemos que habrá referéndum. Queríamos preguntarle si se había firmado. ¿Se ha firmado? Es usted muy amable. Nunca encontramos, o muy pocas veces, encontramos puertas que se cerraran o encontramos respuestas negativas. Aquellos que no firmaban nos planteaban por qué no firmaban, por qué no estaban de acuerdo. En muchos casos, conversando con ellos, al final logramos una firma. Yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que... Sí, no terminás con eso que está en la puerta. Viste, el problema es que para poder firmar, tengo que andar con los lentes. Entonces, para todos lados no lo llevo. Para todos lados no ando con los lentes, entonces... Uno de los modos de juntar firmas no solamente fue recolectar puerta a puerta, sino poner puestos fijos, mesas. Estábamos unos cuantos compañeros en esa mesa y en eso pasa un patrullero. El primer comentario fue, ¿qué hacemos? Teníamos mucho miedo en el sentido de que ya habían pasado algunas cosas, como por ejemplo, robo de papeletas a compañeros que estaban en las mesas. Pero en ese momento el patrullero para frente a la mesa, bajan, se acercan a la mesa, estábamos todos muy asustados y nos presentan la credencial. Ellos también venían a firmar. El argumento que manejaron es que ellos quieren que se haga justicia porque no quieren que los igualen a todos. Parece claro que, en primer lugar, esa operación no ha sido un éxito político porque fue planteada como algo que en 60 días obtenía ya masivamente la firma suficiente, lleva ya 8 meses y no ha ocurrido. En segundo lugar, pienso que el país entero ha respondido con una actitud muy tranquila y que sin ninguna duda la sociedad uruguaya va a volver, está reiterando su actitud en favor de la paz. En tercer lugar, ¿qué ocurrirá con este referéndum? No soy augur, podemos decir que se junten las firmas o que no. Si no se juntan será un pronunciamiento y si se juntan las firmas suficientes habrá un pronunciamiento ahora por la vía del referéndum electoral, donde no tengo la menor duda de que el pueblo uruguayo votará por lo que ha votado hasta ahora. Es decir, por la reconciliación nacional, por la paz necesaria para que pueda imperar la justicia, por las condiciones para que la democracia sea estable, por mirar hacia el futuro, por mirar hacia adelante y por no retrotraernos a los conflictos que hace 15 años nos llevaron un día a una situación tan grave de quiebra institucional. Todo el periodo que fue de 1968 en adelante prácticamente significó un crepúsculo de la institucionalidad. Este era un país que tenía un parlamento, pero que prácticamente a través de la acción de un poder ejecutivo desorbitado, las libertades eran simplemente pomposas declaraciones constitucionales, pero que en la realidad no jugaban. Entregamos las firmas, 80.000 más de las necesarias, presentamos 634.000 firmas, pero esta Corte Electoral tuvo en sus manos esta tarea de conteo y verificación de las firmas durante un año entero. Recién el 19 de diciembre del año 88, y después de muchos obstáculos, vencimos el último, que fue esa convocatoria forzada a gente que supuestamente tenía su firma dudosa,
lo vencimos, la gente fue, concurrió, las firmas estaban. Estos son algunos ejemplos de firmas anuladas en la Corte Electoral. Anulada porque el 4 es más grande que los demás números. Anulada porque la B parece el número 13. Anulada porque agregó CC, que son las siglas de credencial cívica. Anulada porque la B tiene un borrón. Anulada porque anotó la serie vieja y el traslado también. Las 3 mujeres que recibimos el honor de encabezar la campaña, estampamos las primeras firmas. Hoy, frente al mismo monumento Artigas, podemos mostrar con emoción la ofrenda de 634.000 voluntades de orientales. La ley nos reconcilió. Lo que creo que fue el proceso de recolección de firmas y vía referéndum lo que permitió una aceptación de la norma jurídica. Y hoy, después de 2 años de lucha, estamos entonces esperando que por fin el pueblo decida sobre un tema capital para la democracia uruguaya, para la convivencia pacífica de los uruguayos, para la fe de los uruguayos en sus instituciones y en sus poderes del Estado, fundamentalmente el Poder Judicial. ¡Vamos, pueblo, vamos! Los adversarios de la ley de caducidad se expresaron a través de voceros políticos y de entusiastas movilizaciones populares. En cambio, los defensores de la ley fueron exclusivamente dirigentes partidarios. Ese referéndum que provocó el pueblo no fue inútil, porque a pesar de haberla perdido, no fue inútil porque mantuvo durante 2 años y medio la memoria de los uruguayos sobre lo que había sucedido. De lo contrario, se hubiera votado una ley en el 86 y nunca más se hubiera hablado del tema. De todas las firmas, y la democracia se afirma, se afirma. Casi un 43% del cuerpo electoral apoyó la derogación de la norma. Por algo más del 57% de las voluntades, la ley fue confirmada. Fíjese que estamos en democracia, por lo tanto, no hay por qué decir a quién voy a votar. Amarillo. Amarillo. ¿Por qué vota amarillo? Porque lo encuentro más lógico que el verde. Voy a votarle sobre vacío adentro. Sobre vacío, ¿y por qué eso? No sé. Yo voto amarillo, porque si perdonamos a los Tupamaros tenemos que perdonar a los milicos. Yo voto verde porque la justicia es justicia. La esperanza, la verde. Es privado eso. Por supuesto, porque estoy harto de la represión militar. La miedad amarilla, quiero tranquilidad a mi pueblo. Verde. ¿Por qué vota verde?